Primero que nada, muchas gracias a FX Street y muchas gracias a ustedes, a Vicky por moderar esta sesión y a ustedes por participar en esta sesión. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se trata del corto plazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el corto plazo? ¿Qué es lo que hacemos en el corto plazo? ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones en el corto plazo? Y de esa manera, obviamente, tener mejores resultados de operación. Entonces, sin importar qué es lo que estamos haciendo, sin importar qué es lo que el mercado nos está, o el tipo de sistema que estamos operando, siempre es importante hacer un análisis en el corto plazo. Es importante saber qué es lo que el mercado puede hacer en el corto plazo para nosotros poder tomar una mejor decisión. Me pregunta por aquí Arturo Gustavo, ¿a qué le llamas a corto plazo? Y es una muy buena pregunta, Arturo, porque el corto plazo es diferente y también es muy diferente dependiendo de los instrumentos que se manejan. Por ejemplo, en las acciones, en los futuros, un corto plazo puede estar hablando de los gráficos de 4 horas, puede estar hablando de los gráficos no sé, de un día, porque operan a muy largo plazo, digamos, meses o incluso años. Entonces, es muy relativo. Entonces, específicamente, de lo que vamos a hablar aquí en el corto plazo es que nos referimos a lo que el mercado está haciendo en los gráficos de 15, de 30 y de 1 hora. En muy corto plazo sería el gráfico de 1 hora, perdón, el gráfico de 1 minuto y gráfico de 5 minutos. Yo no me concentro tanto en estas temporalidades porque tiene mucho ruido. Si ustedes ven la diferencia que hay en los gráficos de 15 minutos y en el gráfico de 5 minutos, es mucha y por lo general pueden ver un movimiento en los gráficos de 1 minuto o en los gráficos de 5 minutos que pueden ser no tan importantes. Antes de aquí me preguntan, Arturo, ¿eres partidario del scalping 1 minuto, 5 minutos? No, no, a mí no me gusta. Específicamente, a mí no me gusta hacer el scalping. No digo que sea bueno o sea malo. Yo prefiero utilizar operaciones de los gráficos de 15, 30 y 1 hora en lugar de hacer el scalping, pero puede ser bueno. Si hay una regla muy importante que si te funciona, es bueno. Simplemente si te funciona, es bueno. Lo único que no me gusta del scalping es que no se toma en cuenta el análisis que se puede hacer a largo plazo. Entonces, puede ser bueno. Podemos tener una buena decisión. Podemos tomar una buena decisión si el mercado nos da una oportunidad de entrar a la compra. Por ejemplo, imaginen esto, estamos haciendo scalping, ya estamos experimentados con respecto a lo que el scalping puede tener, y luego podemos pasar al gráfico de largo plazo para ver si podemos escalar la operación en el gráfico de largo plazo y tener mejores resultados. Yo, así, definitivamente no tengo ningún problema, pero es precisamente yo lo que hago, tratar de buscar las operaciones en el corto plazo, 15, 30, 1 hora, para luego tratar de irme hacia el largo plazo. Pero bueno, aquí ya nos estamos saliendo un poco del tema que es el análisis de corto plazo. ¿En qué nos ayuda y qué podemos obtener acerca de este análisis de corto plazo? Primero que nada, vamos a hablar de lo que es la tendencia en el corto plazo, cómo podemos definir la tendencia y la manera específica en que yo lo hago para tratar de tener una mejor lectura del mercado y obviamente tomar mejores decisiones de operaciones. Luego vamos a incorporar los soportes y las resistencias en el corto plazo, porque esos son puntos muy importantes. Esos soportes y resistencias, vamos a ver cómo el mercado nos está dando la idea de que el mercado va a continuar en esa misma dirección. ¿En qué momento puede cambiar de dirección? Y obviamente podemos tomar una mejor entrada en esos puntos. ¿De acuerdo? Y luego, al final, la armonía con el largo plazo, porque siempre va a ser mejor tratar de operar en base a lo que el largo plazo, independientemente de si nosotros únicamente operamos scalping, aún en el scalping, si nosotros tomamos decisiones en base a lo que el largo plazo nos está diciendo, vamos a tener mejores resultados de operación siempre. Va a ser mucho mejor operar cuando concuerda a la compra, cuando el largo plazo está alcista, a que ir a la compra cuando el largo plazo está bajista. ¿Por qué? Porque los movimientos que se pueden dar al alza cuando el mercado está bajista pueden significar simplemente un retroceso. Y eso es
lo que tenemos que cuidar. ¿Por qué tratar de ganar los retrocesos si el mercado es más probable que se mueva, que los movimientos más grandes que tenga sean en dirección de lo que el largo plazo? Si el mercado alcista está, el largo plazo está alcista, entonces ¿por qué no buscar operaciones de compra? Y aún cuando se haga scalping, aún cuando se operen indicadores, aún cuando se utilicen robots, aún cuando se utilice cualquier tipo de metodología, si vamos a la compra, cuando el mercado está en el largo plazo al alza, vamos a tener mejores posibilidades, siempre. Entonces, ese es un tema que no debemos de olvidar. Un tema que no debemos de olvidar y tenemos que tomar siempre en cuenta. Ok, ahora vamos a hablar específicamente de la tendencia en el corto plazo. Hay miles de maneras de medir la tendencia en el corto plazo y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es algo que tenemos que tomar en cuenta porque es muy importante qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos momentos, que si podemos ir a la compra, podemos ir a la venta, a lo mejor no hacemos absolutamente nada. Entonces, necesitamos saber qué es lo que el mercado está haciendo en el corto plazo para tratar de tomar una mejor decisión. Y al hacer eso, vamos a obtener una medida del sentimiento. Tenemos que tener alguna medida de cuándo el mercado va a empezar al alza, cuándo el mercado es más probable que continúe el alza, cuándo el mercado es más probable que continúe a la baja. Y esas medidas son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta para empezar a buscar alguna operación. Entonces, si el corto plazo me está diciendo, ok, es más probable que el mercado continúe al alza, entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar operaciones de compra. Ignorar totalmente cualquier operación de venta que se dé porque sé que probablemente sea únicamente un retroceso o que el mercado nunca vaya en esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a la pregunta, ¿cómo medir el sentimiento del mercado en el corto plazo? ¿De qué manera podemos medir qué es lo que el mercado está haciendo en el corto plazo para tomar una mejor decisión? Y para eso llegamos a la siguiente pirámide, que es punto pivote, Hobbs 1 y Lobbs 1. Más adelante vamos a ver algunos gráficos y aplicar la metodología ya en gráficos en tiempo real, pero básicamente esta es una medida que nos puede indicar o nos puede decir qué es lo que el mercado puede estar haciendo en el corto plazo. El sentimiento, la medición de lo que el mercado puede hacer en el corto plazo. Entonces, la medida principal del punto pivote es esa. No es como un punto de soporte o como un nivel de resistencia. En ocasiones lo hace, en ocasiones lo tiene, pero la realidad es que el punto pivote es utilizado como una medida de sentimiento. Si el mercado está por encima del punto pivote, por lo general vamos a tener un sentimiento alcista. Si el mercado está operando por debajo del punto pivote, entonces por lo general vamos a tener un sentimiento bajista. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo vamos a tener? Y ahí es donde entramos a la siguiente medida, que son los Hobbs y los Lobbs. El mercado continúa a la baja justamente cuando llega a este punto, y cuando llega a este punto, por lo general sigue siendo rechazado. Entonces, si vamos a entrar en base a todo lo que el mercado está haciendo aquí, ya sabemos que lo más probable es que el mercado sea rechazado de los extremos. ¿Qué es el Hobbs 1? El Hobbs 1 es el máximo de la sesión anterior. ¿Qué es el Lobbs 1? Es el mínimo de la sesión anterior. ¿Qué es el Hobbs 2? Es el máximo de 2 sesiones anteriores. ¿Y qué es el Lobbs 2? El mínimo de 2 sesiones anteriores. Entonces, lo que estamos haciendo, me pregunta por aquí Jorge, ¿en qué temporalidades ven los puntos pivotes? Aquí estamos hablando de temporalidades de corto plazo y lo definimos como 15, 30 y 1 hora. Entonces, este gráfico específicamente es de 30 minutos. Entonces, esta es una medida muy clara de un gráfico. Es como el GPS del gráfico. ¿En dónde está el mercado? ¿Qué es lo que el mercado está haciendo? ¿Hacia dónde es probable que vaya el mercado? Entonces, por encima del punto pivote, si el mercado rompe, probablemente vaya hasta el próximo nivel de Hobbs 1. Si el mercado rompe hacia abajo, probablemente vaya al próximo nivel, que es el Lobbs 1. Y ahora, mientras el mercado esté operando
Mientras el mercado está operando entre HOPS 1 y LOPS 1, cualquier tipo de operación puede ser válido. Por ejemplo, aquí pudiéramos haber tomado una operación de compra, aquí pudimos haber tomado una operación de venta. Pero, ¿qué pasa si el mercado rompe HOPS 1? ¿Qué pasa cuando el mercado empieza a operar por encima de HOPS 1? Ahí sí tenemos una tendencia alcista en el corto plazo. Si ves la diferencia entre el sentimiento alcista y la tendencia alcista, el sentimiento alcista es cuando el mercado está por encima del punto pivote. La tendencia alcista es cuando el mercado empieza a operar por encima de HOPS 1 y es cuando nosotros podemos tomar alguna decisión de compra. Obviamente, si estamos en una tendencia alcista, únicamente vamos a buscar opciones de compra. Ahí sí, cualquier tipo de señal de venta que se vea va a ser totalmente ignorado. Pregunta por aquí, Carlos, ¿cómo calculas el punto pivote? Carlos, el punto pivote, hay dos maneras de calcular el punto pivote. Bueno, hay muchas maneras, hay muchas variaciones del punto pivote, pero el punto pivote clásico, para el punto pivote clásico hay dos maneras de calcularlo, es sumar el máximo, el mínimo y el precio de cierre de la sesión anterior, o sumarlos y dividirlos entre 3, o agarrar el precio máximo, el mínimo, el precio de cierre y el precio de apertura, y dividirlo entre 4. Esas son las dos maneras de exactamente de medir el punto pivote. Ahí J puso el primero, el segundo sería más o menos así, más el precio de apertura, más precio de cierre, y todo esto lo dividimos entre 4. Todo es la suma de todo esto entre 4. Y eso es lo que te da el punto pivote. Entonces, las dos pregunta Pablo, ¿cuál de las dos bases sacas? Son similares. Son similares, Pablo. A mí me gusta más utilizar el primero. Máximo, mínimo, cierre, la suma de esos 3 entre 3. ¿Por qué? Porque menos datos por lo general a mí me gusta más. Entonces, esto es lo que nosotros podemos medir en el corto plazo y lo que podemos utilizar para tener una medida de cuál es el sentimiento y cuál es la tendencia en el mercado en el corto plazo. Entonces, más que nada, estos niveles que nosotros ponemos aquí son una medida de sentimiento y una medida de tendencia de qué es lo que el mercado puede estar haciendo y en qué nos puede ayudar a nosotros a tomar una mejor decisión de operación. Independientemente de si se utiliza scalping o el gráfico de 15, 30, 1 hora, 4 horas incluso, para operar este tipo de situaciones. Entonces, si el mercado está por encima recordemos, si el mercado está por encima del punto pivote, se considera un sentimiento alcista. Si el mercado está operando por encima de HOPS 1, entonces ya se considera una tendencia alcista. Si el mercado está operando por debajo del punto pivote, se considera un sentimiento bajista, pero ya cuando el mercado está operando por debajo del HOPS 1, ya se considera una tendencia bajista. ¿De acuerdo? Pregunta por aquí, Wilson, ¿cómo sé dónde van los HOPS y los LOPS? Este es un experto que te lo grafica automáticamente. Les voy a pasar mi correo al final, o bueno, de una vez se los paso, por si alguien quiere este experto, y quiere que se los envíe por medio de correo. Aunque también lo pueden descargar, les voy a pasar exactamente el link de donde lo pueden descargar, que es justamente aquí. Bien, podría definir si estamos viendo el gráfico de 30 o 1 hora. Ese es el gráfico de 30 minutos, César. Pero es exactamente lo mismo. No hay diferencia. No hubiera diferencia si este fuera el gráfico de 15, de 30, de 1 hora, de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pregunta Arturo, ¿los soportes y resistencias de 1 hora sirven para una temporalidad menor? Los soportes y resistencias de 1 hora, por lo general,
el corto plazo es el corto plazo y la medida que yo les estoy dando o yo les estaría dando es por lo general lo que funciona en el de 15 minutos va a funcionar en el de una hora. Yo divido tres grupos. Primer grupo es el gráfico de 1 minuto, 5 minutos. Segundo grupo es el gráfico de 15 minutos a una hora. Tercer grupo, gráfico de 4 horas a un día. Entonces, todos los soportes y las resistencias funcionan dentro del mismo grupo. Ya el gráfico semanal sería otro grupo, pero habría que, ya esa es otra situación. Pero comenta Daniel, yo lo bajé, pero no me ponen los soportes y resistencias en un día. Ah, no, soporte y resistencia en un día, esa es otra cosa, Daniel. Me refiero a los Hawks y Lows por lo de la tendencia. Ok, César, exactamente, sigue siendo lo mismo. Sin importar qué temporalidad estamos hablando aquí de 15, 30 o una hora, es exactamente la misma medida. Es exactamente la misma medida. Entonces, aquí tenemos que tener claridad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, recuérdenlo bien, porque eso es muy, muy importante. La, medir, tener un mapa de lo que el gráfico está haciendo en el corto plazo siempre va a ser muy importante y eso es una muy buena manera de hacerlo. Arriba del punto pivote, sentimiento alcista. Arriba del HOPS 1 ya es tendencia alcista. Por debajo del punto pivote es sentimiento bajista. Por debajo del OPS 1 ya es tendencia bajista. ¿Ok? Cuando ya tenemos una tendencia alcista, por supuesto que no podemos tomar operaciones de venta. Cuando tenemos una tendencia bajista, por supuesto que no podemos tomar opciones de compra. Si estamos por encima de HOPS 1, únicamente las operaciones de compra van a estar en juego. Si estamos por debajo del OPS 1, únicamente las operaciones de venta van a estar en juego. Comentan por aquí, ¿cómo utilizarías el corto plazo para introducir una operación en mediano plazo? Ah, qué buena pregunta. Eso es muy, muy buena pregunta. Y eso normalmente yo trato de hacerlo. Y ya les comento, ya cuando veamos los gráficos, les comento cómo hacer. Solamente recuérdame cuando vayamos a ver los gráficos de los gráficos en vivo, ¿de acuerdo? ¿Desde qué temporalidad se puede considerar scalping? Un minuto, 15, 5 minutos. Más que nada, Ariel, la temporalidad no determina si es scalping, sino más bien el tiempo que tardamos en una operación. Tampoco hay una medida exacta de, ok, antes de 1 minuto es scalping, o después de menos de 5 minutos es scalping. No, son operaciones de muy corto plazo, que puede durar desde algunos segundos hasta algunos minutos. Y se puede utilizar la temporalidad de 1 minuto, 15 minutos, 5 minutos, depende más bien del tiempo que se mantenga abierta cada operación. ¿Ok? Ahora, el segundo tema que habíamos marcado es los soportes y resistencias en el corto plazo. Lo que vimos anteriormente es el GPS. Es el GPS de los gráficos de corto plazo. Es decir, tenemos un mapa de lo que podemos hacer, un mapa de lo que el mercado puede estar haciendo para tomar una decisión. Pero los soportes y las resistencias en el corto plazo nos ayudan, por ejemplo, a tomar operaciones en ese mismo punto. Nos ayudan también a saber si estamos operando en el corto plazo, dónde es que el mercado puede cambiar de dirección. ¿De acuerdo? Entonces, para definir los soportes y las resistencias se utilizan exactamente las mismas reglas, sin importar si estamos hablando de corto plazo, largo plazo, mediano plazo, super largo plazo o scalping o lo que sea. Para tener un soporte o una resistencia definida, necesitamos al menos 2 rechazos. Mientras más rechazos, ese nivel se vuelve más importante y los rechazos más recientes son más importantes que los menos recientes. Es decir, si el mercado ahora está siendo rechazado de un punto donde ya tuvo 2 rechazos de un punto donde anteriormente no era importante, bueno, pues es más importante el nuevo. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando a lo que el mercado está haciendo ahora. Es más importante lo que está haciendo ahora a lo que hizo ayer. O es más importante lo que hizo ahora a lo que hizo hace 5 horas. Me pregunta Daniel, ¿no utilizas los soportes y resistencias diagonales, también llamadas líneas de tendencia? No las utilizo, Daniel. Y la razón por la cual no las utilizo es que estamos utilizando un supuesto que puede estar o no presente en el gráfico. Cuando nosotros hacemos una línea de tendencia, voy a insertar por aquí
alguna forma. Tenemos una línea de tendencia más o menos aquí. Entonces, lo que nosotros estamos suponiendo es que la demanda de este par va a seguir incrementándose. Va a seguir incrementándose, incrementándose, incrementándose. Pero este es un supuesto que puede estar o no puede estar presente en el gráfico, en cada par. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta línea de tendencia a una línea de soporte? Que esta línea de soporte, en realidad, el mercado ya me dijo que este punto va a ser importante y que puede ser rechazado de nuevo si se encuentra otra vez en ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, es algo muy importante que lo que estoy tratando de hacer al basarme únicamente en los niveles clásicos de soporte y de resistencia es tratar de eliminar un poco más la subjetividad del análisis. Pregunta Rafa, según esta metodología, ¿qué tan significativo es el HOBS 2 y LOBS 2 con respecto a la 1? Bueno, ese es muy importante también, Rafa. Hay un apunte muy importante, que es que si el mercado está, hay cuatro zonas que nosotros que podemos tomar en cuenta. Y estas zonas las podemos dividir en lo que habíamos hablado, con sentimiento alcista, si el mercado está por encima del punto pivote, y tendencia alcista cuando el mercado está por encima de HOBS 1. Sentimiento bajista cuando está por debajo del punto pivote y tendencia bajista cuando está operando por debajo del HOBS 1. Pero si el mercado está operando por encima de los dos HOBS, entonces se convierte en una tendencia muy fuerte alcista. Y si el mercado está operando por debajo de los dos LOBS, del LOBS 1 y LOBS 2, entonces se convierte en una tendencia bajista muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el ejemplo en este pequeño punto. Supongamos que aquí el mercado, justamente donde está operando el momento donde yo capturé esta imagen, está en un sentimiento bajista. Luego supongamos que el mercado baja, rompe el LOBS 1 y empieza a operar por aquí. En este punto estaría en una tendencia bajista. Pero si llega a romper esta parte de abajo, entonces ya estaría en una tendencia bajista muy fuerte. Y ahora vamos a ver la diferencia en la parte de arriba. Supongamos que el mercado empieza a operar aquí, en un sentimiento alcista. Rompe el HOBS 2, perdón, que es esta línea que tenemos aquí, pero sigue siendo un sentimiento alcista. Entonces, una vez que rompe HOBS 1, pasa directamente a tener una condición alcista, una tendencia alcista muy fuerte. ¿De acuerdo? Porque ya estaría operando por encima de los dos HOBS, HOBS 1 y HOBS 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Gracias, Rafa, por la pregunta. Ahora, seguimos hablando de los soportes y resistencias que son muy importantes. Y vamos a ver exactamente el mismo gráfico. Solamente aquí le añadí las líneas de soporte y de resistencia de corto plazo. Estamos en HOBS, por lo general, algo muy importante es que las líneas de soporte y de resistencia van a estar muy cerca de lo que son HOBS, LOBS y en ocasiones del punto pivote. Entonces, nosotros tenemos que ir adaptando e ir moviendo manualmente las líneas que están en verde, que son soportes y resistencias que se reflejan en el gráfico de corto plazo. Entonces, ¿de qué me sirven estas líneas de soporte y de resistencia? Porque yo normalmente tomo las operaciones cuando el mercado está operando muy cerca de esos puntos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el mercado cambió de dirección. Entonces, si voy a ir a la compra, yo voy a asegurarme de tomarlo cerca del nivel de soporte. Y si yo voy a la venta, voy a asegurarme de tomarlo cerca del nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque yo ya sé que aquí tenemos presión bajista, y lo más probable es que si el mercado se vuelve a encontrar en este punto, vuelva a tener esa presión bajista, como fue lo que vimos aquí. Aquí el mercado fue rechazado y vuelve a ser rechazado aquí. Entonces, yo en este punto pudiera buscar alguna operación de compra, y yo sé que si el mercado vuelve a tocar este punto, probablemente continúe al alza, que fue precisamente lo que pasó en este punto. Volvió a ser rechazado de este nivel. Y eso es lo que a mí me indica, ok, por eso es que yo decido tomar las decisiones de operación cuando el mercado está muy cerca de esos niveles de soporte y de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es algo muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Bien, y el tercer subtema
del día de hoy es la armonía. La armonía entre el corto plazo y el largo plazo. Operar siempre en dirección del largo plazo siempre nos va a dar mejores resultados. Aun cuando estemos haciendo scalping, aun cuando estamos utilizando únicamente los gráficos de 5 minutos para operar, si hacemos un pequeño análisis de largo plazo para determinar qué es lo que es más probable que haga el mercado, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros buscar alguna operación ahí. Mucho más fácil de que el mercado se mueva en nuestra dirección. Claro, que no estamos hablando de certidumbre, no estamos hablando de completa certidumbre con respecto a lo que el mercado puede hacer, porque nadie la va a tener, nadie se la va a dar. No hay. Pero sí hay probabilidades. Sí hay una manera de saber qué es lo que es más probable que haga el mercado. Y en base a eso es que nosotros tenemos que tomar las decisiones de operación. Siempre. Siempre tenemos que tomar una decisión en base a lo que el mercado está haciendo. Y en base a lo que es más probable. Nunca vamos a tener completa certidumbre, pero sí podemos saber qué es lo que es más probable que haga el mercado. Y eso es lo importante para nosotros. Eso es lo importante para nosotros. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí me pregunta César, ¿qué opinas de los rompimientos luego del tercer toque en soporte de resistencia? Bueno, yo no sé si el mercado vaya a romper después del segundo, tercero, cuarto. Hay veces que el mercado continúa operando le da 8 o 9 toques a los soportes, entonces no hay una regla, no puede haber una regla específica de qué hacer después del primer toque, del segundo toque o del tercer toque, como lo mencionas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente esperar a que el mercado dé el rompimiento y luego ya empezar a buscar operaciones en dirección del rompimiento. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo yo trato de evitar ese rompimiento? Espero a que se forme una vela por encima totalmente. Es decir, que la sombra no toque los niveles de resistencia o de soporte que acababa de romper. Eso es lo que yo utilizo. Pero bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son las conclusiones del día de hoy? ¿Qué es lo que nos dice el gráfico de corto plazo? ¿Qué podemos hacer en el gráfico de corto plazo? Primero necesitamos hacer un mapa. Utilizar los hubs, el punto pivote y los lows para que nos guíe y hacer un mapa de lo que el mercado puede estar haciendo. Como utilizar el GPS del mercado. ¿De acuerdo? Luego, los soportes y las resistencias nos ayudan. Los que fijamos después en verde son mucho más importantes que aquellos que se grafican por una fórmula. Y un ejemplo son los hubs y los lows, el punto pivote que nosotros hicimos en un inicio para calcular el sentimiento del mercado. Por eso es que también tenemos que fijar los niveles de soporte y de resistencia de manera manual. ¿Ok? Y entonces, y el último, ya lo saben, aún para operaciones de largo plazo, el corto plazo es útil. También, si nosotros son operadores de largo plazo, podemos utilizar el gráfico de corto plazo. Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Cómo? Simplemente tratando de entrar en una temporalidad menor, nos ayuda a tener menor cantidad de pips en riesgo que si abriéramos la operación en el largo plazo. Por aquí me pregunta Pepe, ¿los soportes y resistencias de color verde son trazadas en gráficos de corto plazo o de largo plazo? Definitivamente son trazados en gráficos de corto plazo, Pepe. Los niveles que tenemos en verde son gráficos de 15 a 1 hora y ahí es donde se grafican. Y bien, bueno, ya terminamos con esta presentación. Vámonos rápidamente a los gráficos, porque por ahí me hacían una pregunta con respecto a lo que el mercado, a las operaciones que el mercado puede tener. Y cómo ampliar las operaciones, ¿verdad? ¿Pueden ver ya los gráficos? Ok. Bueno, entonces, vamos a pasarle rápidamente al gráfico que estábamos analizando, y es la libra canadiense. Eso es precisamente lo que el mercado puede estar haciendo. Justamente ahora está siendo rechazado de este nivel de soporte. Entonces, aquí lo que podemos hacer es esperar a que el mercado, ese es el mapa que nosotros tenemos de corto plazo. Entonces, obviamente el mercado está muy cerca de este punto. ¿Qué es lo más probable que haga? Aquí ya sería el cuarto toque. Por ahí me preguntaron de cuántos toques tendría que tener. César, ese sería el cuarto toque, pero yo aún, después del cuarto toque, sigo pensando que el mercado
va a ser rechazado de ese nivel. Es lo que tenemos que pensar cada vez que el mercado llega a un nivel de soporte o a un nivel de resistencia. No podemos pensar que el mercado va a romperlo ya. Si el mercado anteriormente ha sido rechazado 1, 2, 3, aquí el mercado puede ir al alza. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se comporta el mercado aquí. Y específicamente la pregunta que me preguntaban, ¿cómo se puede hacer para utilizar el gráfico de largo plazo? Bueno, entonces, lo que podemos hacer es que si aquí, este es el gráfico de día, y vemos muy claro los niveles de soporte y de resistencia de largo plazo. El mercado está siendo rechazado de este nivel de resistencia y está siendo rechazado también ahora de este nivel de este punto. O sea, ya fue rechazado y está siendo rechazado. Aquí fue rechazado de la parte de abajo, fue rechazado de la parte de abajo, pero si se dan cuenta, ahora el mercado está comportándose en un rango. Entonces yo no sé qué es lo que en realidad va a hacer. Yo lo que voy a hacer es esperar a que el mismo mercado me diga qué es lo que nosotros podemos hacer aquí. Entonces, si el mercado rompe este nivel hacia abajo, lo más probable es que continúe con su dirección bajista. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo nivel. Y así es como podemos utilizar los gráficos de corto plazo para hacer alguna operación en el largo plazo. Es decir, la toma de ganancia la pudiéramos poner hasta acá abajo. ¿Cuántos pips tenemos desde la resistencia, donde pudiéramos abrir la operación? 748 pips. Claro, por supuesto que no va a tardar poco tiempo en llegar de un nivel a otro. Va a tardar algunos días, como lo ha hecho aquí, como lo ha hecho acá. Pero yo voy a esperar a que a corto plazo empiece a operar por debajo de este nivel para empezar a buscar alguna operación de venta. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos hacer. Y esa es la manera en que se pueden utilizar los gráficos de corto plazo para tener una medida clara. ¿Qué es lo que el mercado está haciendo aquí? Probablemente está siendo rechazado. Como está por encima del OPS 1, puede ser que podemos tomar las dos operaciones, los dos tipos de operaciones. Si pasamos a más corto plazo, aquí el mercado pudiera tener incluso una posibilidad de operación para subir a la parte de arriba, a la resistencia. Preguntan por aquí, cuando puedas analizamos el australiano dólar, allí podemos acompañar con la fortaleza de debilidad de una divisa y noticias, ¿no? Comenta, sí, podemos combinar definitivamente lo que es el anuncio, el aspecto fundamental y operar en base, qué mejor, César, que por ejemplo operar en base a lo que el largo plazo nos está diciendo. Ok, si el mercado está muy cerca de ese punto importante, vamos a esperar a que sea rechazado. Y supongamos que en el corto plazo sigue operando hacia abajo, opera hacia abajo. Entonces, obviamente aquí el mercado rompe este nivel y probablemente continúe con su movimiento bajista. Pero no voy a buscar operaciones de venta para llegar al próximo nivel hasta que rompa este punto. Y si eso concuerda con los fundamentales, entonces tuviera más factores a mi favor. ¿De acuerdo? Me pregunta Daniel, ¿cuál sería tu objetivo? Aquí, si voy a operar el corto plazo, definitivamente el objetivo tiene que ser el corto plazo. Entonces, si voy a abrir alguna compra en este punto de aquí, la toma de ganancia tendría que fijarse en la parte de acá arriba. ¿De acuerdo? La resistencia está en 63, 66. Tuviéramos que tener la toma de ganancia por debajo de ese nivel. Ahora está operando en 61, 75. Tenemos una buena cantidad de puntos aquí de estos puntos. Tenemos 191 pips. Es decir, estamos operando en el corto plazo, pero en realidad tenemos una muy buena cantidad de puntos hasta el siguiente nivel. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos ahora en estos gráficos. Lo importante siempre es tratar de ver qué es lo que el mercado está haciendo, qué es lo que el mercado puede hacer y tratar de tomar ventaja de eso. Utilizar medidas que el mismo mercado me está diciendo que son importantes para operar en base a lo que el mercado me está diciendo. No tratar de tomar decisiones en base a lo que yo creo que el mercado puede hacer, sino tomar decisiones en base a lo que el mercado está haciendo. Y estas medidas que les estoy dando, este análisis de corto plazo que podemos hacer, les puede ayudar mucho en eso. ¿De acuerdo?
Me pedían por ahí analizar el gráfico del australiano dólar. El australiano dólar está muy complicado ahora, Martín. Yo preferiría no operar este gráfico ahora. Más que nada por el largo plazo. Si ustedes están utilizando el gráfico de largo plazo, no lo recomendaría mucho. Si operáramos en base al gráfico de corto plazo, comentaban por ahí que está rebotando de COPS 1, de este punto importante. Pero para tomar un rompimiento, Martín, para tomar un rompimiento válido, lo que yo espero es que forme una vela por encima de la resistencia anterior y no lo ha hecho todavía. Entonces todavía no pudiera yo considerar como un válido rompimiento el australiano dólar. Entonces necesitamos ver, y fíjense la diferencia entre el australiano dólar y la libra canadiense, que es el par que estábamos analizando hace un momento. Aquí hay demasiada claridad. Aquí está muy claro lo que el mercado está haciendo. Un rango muy definido. Y esos son los pares que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar aquellos donde el mercado me está dando claridad con respecto a lo que podemos hacer. Bien. Bueno, vamos a terminar aquí la sesión. Muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Esta sesión está siendo grabada, Carlos, y los HOPS 1, HOPS 2 y los 2 lo acabamos lo discutimos. Entonces te recomiendo que estés en sintonía para cuando esté listo este video. Déjenme los invito a que visiten la página de Facebook. Visiten la página de Facebook, así ahí hacemos análisis y todo eso. Me pueden también contactar a través del correo. Si no pudieron descargar el indicador, mándenme un correo. Mándenme un correo y se los anexo. También me pueden contactar a través de esta página. Déjenme les paso el enlace. ¿De acuerdo? Y bueno, pues muchas gracias a Vicky y a FX Street por permitirnos compartir nuestra opinión y visión del mercado, pero sobre todo gracias a ustedes por participar en esta sesión. Espero que haya sido de su ayuda. Por aquí pregunta César, última pregunta, ¿qué pares al corto plazo recomiendo operar? No discriminemos a ningún par, César. Hay que operar a aquellos que estén claros. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de pasar por la página de Facebook. Muchas gracias a todos. Vicky, muchas gracias. Seguimos en contacto.